Siempre hacíamos lo mismo. Llegaba a la iglesia y me iba directo al concesionario. Él cerraba la cortina para que nadie nos viese. No decíamos ni una palabra, ya era algo mecánico casi trivial. Él se ponía de una forma para que mi brazo llegase, se levantaba la túnica y hacía el juego de manos que a él le encantaba. 3 rápidos y 2 lentos así sucesivamente y no tardábamos mucho, ni 5 minutos, pero era el mejor momento del día. Los dos disfrutábamos un montón, porque éramos libres y además el morbo del momento era lo mejor, como si volviésemos a ser adolescentes. Esto era mi rutina de aquella época, y ahora te cuento cómo llegué a tener esta amistad con el cura. Las campanas resonaron a primera hora de la tarde, anunciando la conclusión de la misa. Era un miércoles de otoño, y el viento se colaba por los recovecos de la ciudad, arrastrando hojas secas que se arremolinaban en la puerta principal de la iglesia. Enrique, un hombre de 30 y tantos años, llegó caminando con paso ansioso, como quien busca algo que no sabe si va a encontrar. Desde fuera, la iglesia se alzaba imponente con su fachada de piedra gris y un cielo grisáceo que la envolvía en un halo melancólico. Había pospuesto esa visita durante semanas, quizá meses, pero algo en su interior le decía que ya no podía seguir dándole largas. Necesitaba confesarse. O al menos, necesitaba hablar con alguien que, supuestamente, no lo juzgaría. Tras un suspiro, decidió entrar. El interior del templo era silencioso, con sus vitrales proyectando destellos de colores sobre los bancos. Apenas quedaban un par de feligreses rezando con devoción ante alguna imagen de un santo, y las luces tenues de los cirios creaban sombras alargadas en el suelo. Se acercó al confesionario, un habitáculo de madera oscura que estaba discretamente iluminado por una lamparita. Fuera, un pequeño rótulo rezaba: confesiones, lunes, miércoles y viernes, de 5 a 7 p.m. Justo eran las 5:30. Enrique tragó saliva y se sentó en la banca contigua, esperando a que saliera el sacerdote que oficiaba la confesión. Tenía el corazón agitado, no sabía si por nervios, por vergüenza, o por algo más profundo. Había ido a esa misma iglesia en su juventud, pero nunca había sentido ese hormigueo que ahora le recorría el cuerpo. Pasaron unos minutos. Un anciano salió del confesionario con paso lento, persignándose. Enrique lo vio alejarse y supo que era su turno. Se incorporó y, con las piernas un tanto temblorosas, se dirigió a la puerta que indicaba el acceso al confesor. Se armó de valor y entró. Allí, en la penumbra, apenas podía distinguir la silueta de un hombre joven, sentado tras la rejilla de madera que separa al cura del penitente. El espacio olía a incienso y a madera añeja. «Pasa, hijo», dijo la voz al otro lado, grave y serena. «Siéntate y cuéntame qué te trae por aquí». Enrique obedeció y se acomodó en el pequeño banquillo. Sus ojos estaban acostumbrando a la falta de luz, pero sí percibió enseguida algo que lo desconcertó. El tono de voz del sacerdote no se correspondía con la imagen de un hombre mayor. Tenía un deje de juventud y seguridad en cada palabra. Respiró hondo. «No sé bien por dónde empezar», murmuró. «Hace tiempo que no me confieso, años quizás». «La puerta de Dios siempre está abierta», respondió el cura. «Tómate tu tiempo, no hay prisa». Enrique notó un ligero cosquilleo en el pecho. Había algo en esa voz que le resultaba extrañamente reconfortante. Cerró los ojos por un instante y se decidió a hablar. «Me llamo Enrique», dijo con un deje de timidez. «Y vengo porque siento que no estoy en paz conmigo mismo. Hace meses que arrastro tentaciones, pensamientos que me confunden, y ya no puedo más con esta carga». Tras la rejilla, el cura guardó silencio unos segundos antes de responder. «Enrique, para confesarte, debes sentir un arrepentimiento sincero, o al menos el deseo de aclarar tu conciencia. ¿Es eso lo que buscas?». Enrique asintió, aunque sabía que desde aquel lado de la rejilla, el cura no podría verlo con nitidez. «Sí, supongo que sí. No se trata de un pecado en concreto, sino más bien de lo que soy y no logro aceptar». Se interrumpió, temeroso de mostrarse de golpe. «No quiero ofender ni a Dios ni a nadie. Sencillamente, me siento muy solo en mi interior». Hubo un leve crujido de madera, como si el cura se acomodara en su asiento. Una tenue luz penetraba a través de un resquicio, iluminando parcialmente su perfil. Enrique entrecerró los ojos y, aunque no lo tuvo muy claro, pudo percibir unos rasgos finos, un mentón afilado y un destello en la mirada que denotaba interés genuino. «Dios siempre está dispuesto a escuchar tus luchas, Enrique.
¿Quieres hablarme de esos pensamientos que te atormentan? Hubo un instante de tensión. Enrique se mordió el labio inferior, sintiendo una mezcla de pudor y valentía. Al fin y al cabo, estaba ahí para liberarse de esa carga, ¿no? Sí, verás, se humedeció los labios. Desde hace tiempo, siento atracción por hombres. Siempre lo he sabido, pero lo he reprimido, he tratado de hacer lo que se supone que es correcto. Fui a terapias, recé, incluso me esforcé en salir con mujeres, pero nada ha funcionado. Sigo sintiendo lo mismo. Y ya no sé qué hacer. Un silencio profundo se extendió, como si el confesionario hubiera quedado aislado del mundo. Enrique notó su pulso golpeando en las sienes. ¿Cómo reaccionaría ese joven cura? Lo juzgaría, le impondría penitencia, lo invitaría a corregir su conducta. Enrique, entiendo tu angustia, murmuró el cura al cabo de unos segundos. Pero la Iglesia enseña que debemos mantenernos alejados de los actos impuros y del pecado. ¿Tú crees que lo que sientes es un pecado? No lo sé, contestó con honestidad. Toda mi vida me han dicho que lo es. Pero, al mismo tiempo, no lo siento así. Siento que es parte de mí, que no puedo escapar. Y vivo en conflicto. El cura dejó escapar un suspiro suave, apenas audible. Sus dedos se entrelazaron tras la rejilla, en un gesto de reflexión. A veces, Dios pone pruebas duras en nuestro camino. La tentación puede ser muy fuerte. Pero no olvides que el amor de Dios es infinito. Enrique sintió que aquella respuesta no lo satisfacía. Esperaba una reacción más concreta, algún consejo que no sonara manual. Lo que menos imaginaba era experimentar un nuevo temblor cuando el cura inclinó ligeramente el rostro, permitiendo que se vislumbrara un atisbo de su semblante joven y, a ojos de Enrique, sorprendentemente atractivo. ¿Cómo te llamas, padre? Se atrevió a preguntar con un hilo de voz. El cura pareció sorprendido por la pregunta. Soy el padre Julián. Padre Julián, Enrique notó cómo se le aceleraba el pulso al pronunciar ese nombre. Gracias por escucharme. A veces siento que es lo único que necesito, que alguien me escuche sin condenarme. El sacerdote movió la cabeza con un gesto amable. Estoy aquí para eso. Pero antes de seguir, ¿hay algo más que quieras confesar? ¿Algo que te pese especialmente? Enrique dudó. Iba a decir que no, pero de pronto le vino un recuerdo reciente, un sueño intenso que había tenido, casi una fantasía. Lo pensó 2 veces antes de hablar. En realidad, en las últimas semanas he tenido pensamientos más fuertes de lo normal. Soñé con un hombre que conocí, y, en ese sueño, me besaba con él. Y no paraba de pensar en ese beso durante el día. Notó cómo se le encendían las mejillas. Sé que no debería, pero era algo tan maravilloso que me hizo dudar de todo. Hasta ahora, no sé si peco más por soñar o por desear que sea real. Un nuevo silencio pesado se instaló en la cabina. Enrique sintió un leve temblor en la boca del estómago, y no pudo evitar imaginar la expresión de Julián al otro lado, preguntándose si lo juzgaría con dureza. Enrique, los sueños a veces reflejan deseos reprimidos. No siempre significa que estés pecando de forma consciente. Dios ve tu corazón. La voz sonaba serena, pero había cierto matiz de vacilación en ella. Sin embargo, debes esforzarte para que esos pensamientos no te dominen. No dejes que te lleven a actos contrarios a la pureza. Enrique asintió, aunque su mente se debatía. Quería pedirle más, algún consejo más terrenal, más humano. Pero se contuvo. Decidió concluir la confesión, sintiendo cierta insatisfacción. Sin embargo, había algo en el padre Julián que lo inquietaba y atraía a la vez, y no supo cómo manejar esa sensación. Gracias, padre. ¿Me absuelve? Hubo un breve titubeo antes de que Julián pronunciara las palabras habituales. Luego, tras un rezo corto, dio por terminada la confesión. Enrique se persignó, se levantó con la intención de marcharse, pero algo lo impulsó a girarse antes de salir. Padre, ¿podría volver a hablar con usted otro día? Me gustaría, no sé, orientaciones, consejo, algo más que esta confesión. El cura pareció dudar un segundo. Por supuesto. Estoy aquí todas las tardes de confesión. Y si necesitas algo más personal, puedo atenderte en la sacristía fuera de horario. Solo, avísame. Gracias,
musitó Enrique, esbozando una sonrisa involuntaria. Me haría bien. Salió del confesionario sintiendo un aleteo en el pecho, una mezcla de alivio y confusión. Todavía podía percibir el leve aroma de incienso impregnado en su ropa. Cruzó la nave de la iglesia y se marchó, sin percatarse de que, en el interior del confesionario, el padre Julián también se había quedado unos instantes en silencio, con una inquietud nueva palpitándole en las manos. Los días pasaron, y Enrique no dejaba de pensar en aquella confesión. Tenía sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía un tanto avergonzado por haber expuesto su intimidad de esa forma, por otro, algo en su interior lo empujaba a querer volver. Le costaba admitirlo, pero había cierto interés en ver de nuevo al padre Julián. No sabía por qué, pero recordaba esa voz serena y esa media sombra que había dejado entrever unos ojos oscuros y brillantes. El sábado por la mañana, mientras caminaba cerca del mercado local, se encontró por casualidad con el padre Julián en la calle. Fue un choque visual. El sacerdote vestía ropas informales, unos pantalones oscuros y un suéter gris, y era innegable que se trataba de un hombre joven, tal vez alrededor de los 30. Tenía el cabello castaño peinado con discreción y una barbita incipiente que apenas resaltaba. Cuando se cruzaron miradas, Enrique sintió un escalofrío. «Buenos días, padre», dijo, tratando de sonar casual. El cura sonrió. De cerca, Enrique comprobó que sus rasgos eran incluso más atractivos de lo que había imaginado tras la rejilla. «Enrique, ¿verdad? ¿Cómo estás?» «Bien, sí». Nervioso, apartó la vista un instante. «No esperaba verlo por aquí. Salgo de vez en cuando a hacer compras para la parroquia». Julián levantó una bolsa con víveres. «A veces me toca cocinar para los seminaristas más jóvenes». Una pequeña risa tensa brotó de ambos. Sentían un leve pudor, recordando la confesión de días atrás. Enrique notaba la mirada del cura, y su pulso se aceleraba sin saber por qué. Jamás había experimentado algo así con un sacerdote. «Sobre lo que hablamos, en la confesión», murmuró Enrique, bajando la voz. «Podríamos retomarlo en otro momento. Siento que me quedé corto de tiempo y que necesito, no sé, más guía». Julián asintió, y sus ojos reflejaron una ligera sombra de duda. «Claro, estoy para ayudarte. Si quieres, ven a la parroquia el lunes por la tarde. Podremos hablar con calma en la sacristía. Así no tienes que confesarte necesariamente, sino simplemente charlar». Enrique sintió un alivio extraño, mezclado con un cosquilleo en el pecho. Era justo lo que necesitaba, pero, ¿por qué se sentía tan eufórico? Se despidieron con un apretón de manos que se prolongó un segundo más de lo habitual, y cada cual siguió su camino. Llegado el lunes, Enrique terminó su jornada laboral con prisas y acudió a la parroquia al final de la tarde. El sol ya caía, tiñendo el cielo de un naranja apagado. Entró por la puerta lateral que conducía directamente a la sacristía, donde los curas se preparan para las misas. Adentro, encontró a Julián de pie, sosteniendo una Biblia y revisando algunos salmos. Llevaba su atuendo clerical tradicional, camisa negra con alzacuello y pantalones a juego. Al verlo así, con tanta solemnidad, Enrique sintió un nudo de nervios en el estómago. «Buenas tardes, padre», saludó con una voz algo temblorosa. «Adelante, Enrique», respondió Julián, invitándolo con un gesto de la mano a sentarse en una de las sillas. La sacristía era un lugar pequeño, con un par de armarios donde se guardaban las vestiduras litúrgicas y algunos adornos sagrados. Sobre la mesa central había una vela encendida y un par de libros religiosos. El ambiente era íntimo, y Enrique percibió de nuevo esa tensión leve en el aire, algo que parecía fluir entre ellos de manera inevitable. «¿Te gustaría que rezáramos antes de hablar?», propuso el cura, con gentileza. «No, no lo sé, no creo que sea necesario», balbuceó Enrique. «Perdón, no quiero ofender, es solo que...». «Tranquilo, no pasa nada. Podemos hablar directamente, si así te sientes más cómodo». Julián cerró la Biblia y la dejó a un lado. Tomó asiento frente a Enrique, con apenas 1 metro de distancia. Se creó un silencio en el que ninguno terminaba de atreverse a dar el primer paso. «Entonces, cuéntame, Enrique. ¿Qué sientes desde nuestra última charla?». Enrique jugueteó con las manos, intentando reunir sus ideas. «He estado pensando mucho, la verdad. Sobre lo que me confesé,
sobre mis deseos, sobre lo que la Iglesia dice que es pecado. Y también, sus ojos resbalaron hacia el rostro del cura, sobre usted. El sacerdote parpadeó, sorprendido. ¿Sobre mí? Sí, Enrique tragó saliva. Verás, es que me pareció un poco extraño experimentar tanta paz hablándole de algo tan personal. No sé cómo explicarlo. Me sentí comprendido, aunque no dijeras gran cosa más allá de la doctrina. Julián asintió, haciendo un esfuerzo por mantener la compostura. Mi deber como sacerdote es acogerte. Aunque la doctrina no cambie, entiendo que cada persona sufre sus propias batallas. Enrique notó un leve temblor en su voz. Eso le dio valor para confesar algo que lo tenía inquieto. Hay algo más que debo decir. Desde que lo vi en la calle con ropa informal, no dejo de pensar en lo joven que es, y en lo, se interrumpió, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea. En lo guapo que me parece, padre. El silencio siguiente fue denso como plomo. Julián se tensó, y su mirada reflejó una sorpresa que no pudo ocultar. Durante unos eternos segundos, nadie habló. El corazón de Enrique parecía querer salírsele por la garganta. Había sido demasiado directo. Perdóname, susurró, bajando la mirada. Quizá no debería haber dicho eso. Sé que está prohibido, que usted pertenece a la iglesia y... Enrique, por favor. La voz de Julián sonaba más suave de lo esperado. No te disculpes por lo que sientes. Sin embargo, debes saber que yo estoy consagrado a Dios. Mi compromiso con Él es mi prioridad, y cualquier insinuación de ese tipo va en contra de mis votos. Enrique asintió con un nudo en la garganta, sintiendo una punzada de desilusión y vergüenza. Lo sé. Y no espero nada de usted, de verdad. Pero no podía seguir callándolo. Julián guardó silencio y desvió la mirada un instante, como si librara una lucha interna. Luego, se levantó con cierta rigidez y se acercó a un atril donde estaba un crucifijo. Resopló despacio, recobrando la compostura. Enrique, lo mejor es que nos veamos como un sacerdote y su feligres. Es la única manera correcta. Yo, agradezco tu sinceridad, pero no puedo corresponder a esas palabras. Enrique sintió un latigazo en el pecho. Pero lo comprendía. ¿Qué más podía esperar de un hombre que se había entregado a la iglesia? Aún así, había algo en la forma de hablar de Julián que no le cuadraba, parecía demasiado alterado, demasiado tenso para ser un simple rechazo. Sería su imaginación. El resto de la conversación se limitó a cuestiones formales, que Enrique rezara ciertos salmos, que hablara con otro consejero espiritual si lo necesitaba, etc. Se despidieron de forma cortés. Y cuando se marchó, Enrique notó un leve temblor en su propio cuerpo, mezclado con un amargo sabor a curiosidad insatisfecha. Esa noche apenas durmió, pensando una y otra vez en los ojos del padre Julián, en su voz y en esa tensión que creyó percibir tras sus palabras. El verano se acercaba, y el calor en la ciudad se hacía palpable. Las actividades parroquiales aumentaban con eventos, misas al aire libre y festividades de santo locales. Enrique intentaba evitar la iglesia para no atormentarse más, pero algo lo impulsaba a regresar, aunque fuese a sentarse en un banco lejano, sin acercarse al confesionario. Mientras tanto, el padre Julián cargaba con su propia cruz. Tras la confesión de Enrique y su encuentro en la sacristía, sentía removidos ciertos sentimientos que habían permanecido años reprimidos. Desde el seminario, Julián había sentido inclinaciones que lo confundían, pero las apartó en favor de su vocación. Se consideraba casado con Dios, y creía que ese amor espiritual debía bastarle. Aún así, después de aquella confesión tan íntima, se vio asaltado por una oleada de recuerdos y sensaciones que minaban su paz interior. Una tarde, mientras se cambiaba de sotana a ropa más ligera en la sacristía, tuvo un momento de debilidad. Se miró en un espejo grande que colgaba junto a los roperos, contemplando su reflejo con una extraña mezcla de orgullo y culpabilidad. Recordó los halagos de Enrique sobre su apariencia, y un calor se apoderó de su pecho. Sin poder evitarlo, soltó un suspiro cargado de angustia. ¿Por qué aquella pequeña confesión lo estaba desestabilizando tanto? ¿Acaso había dentro de él un deseo que llevaba años intentando sepultar? Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y murmuró una oración, pidiendo fuerzas para vencer esa tentación. Pero en el fondo, una parte de sí quería sentirla, explorarla.
Las circunstancias conspiraron para que sus caminos se cruzaran de nuevo. Enrique se mantenía distante, pero sus problemas personales seguían agobiándolo. Por su parte, Julián había decidido continuar con su rutina de siempre, intentando fingir que nada había cambiado. Sin embargo, un viernes, Enrique volvió al confesionario. No se había anunciado ni había quedado con él. Simplemente sintió la necesidad de abrir su corazón otra vez. Se sentó en la penumbra, igual que la primera vez, y esperó. Sintió pasos. El cura entró por el otro lado. No sabía si era Julián u otro sacerdote, pero su corazón dio un vuelco cuando escuchó esa misma voz, grave y serena. Bendecido seas, hijo. Que te trae Alá. Enrique sintió como si el corazón le diera un vuelco al reconocer aquella voz. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también un impulso de alivio. Era el padre Julián. Sin embargo, no respondió de inmediato. Se limitó a cerrar los ojos un instante, tratando de hallar las fuerzas necesarias para confesar aquello que lo impulsaba a regresar. Padre, dijo al fin, con voz queda, necesito hablar de nuevo con usted. Notó una breve vacilación al otro lado del confesionario, un suave crujido de madera cuando el cura se movió. Adelante, hijo. Estoy escuchándote. El aire parecía cargado de una tensión densa, como si ambos recordaran sin quererlo el último encuentro en la sacristía y la confesión en que Enrique había declarado sus sentimientos. Esta vez, a pesar de la penumbra, Enrique percibió la postura rígida del sacerdote a través de la rejilla, como si hubiese adoptado una actitud de cautela. La última vez que hablamos, comenzó Enrique. Usted me dijo que su compromiso era con Dios, que no podía permitir que ningún deseo mundano lo apartara de su vocación. Y yo, le dije cosas que tal vez no debí. No tienes por qué disculparte, respondió Julián. En todo caso, soy yo quien debe tener fortaleza para sostener mis votos. Y mi deber es guiarte, no confundirnos los dos. Enrique sintió un pinchazo en el pecho. La palabra, confundirnos, le resonó con fuerza. Como si, en cierto modo, el sacerdote reconociera que había algo a confundir, algo que no era sencillo. Desde ese día no he dejado de pensar en usted, admitió, bajando la voz. He intentado evitar la iglesia, enfocarme en mis cosas, pero, no puedo. Mi cabeza siempre vuelve a aquella conversación, a lo que sentí en la sacristía, a lo que usted. Se calló, con el rostro enrojecido, temiendo haber ido demasiado lejos. Enrique, la voz de Julián se tornó más suave, casi un susurro. Entiendo. Y reconozco que yo también he sentido cierta turbación. Pero, no podemos dejarnos llevar. El mero hecho de que el cura hablara de turbación hizo que Enrique percibiera un leve temblor de excitación y sorpresa. Eso confirmaba que algo se movía al otro lado de la rejilla. Lo sé. Quizá no debería estar aquí, pero no hay otro consuelo que hablar con usted. Me siento atrapado en una telaraña de culpas y deseos. Me han dicho toda la vida que soy un pecador por ser como soy, y ahora, siento que me he enamorado de un hombre prohibido. Se hizo un silencio espeso que pareció durar una eternidad. La penumbra del confesionario se convirtió en un refugio para esa tensión que electrizaba cada palabra. Enrique, murmuró el cura, ¿tú, estás seguro de eso? ¿De lo que sientes? No quise admitirlo antes, pero sí. Me temo que sí. Y no lo entiendo, padre. Estoy desesperado. Sé que esto va contra cualquier norma, y que usted no puede corresponderme. Pero no puedo negarlo, siento algo muy fuerte cada vez que escucho su voz o recuerdo su rostro. Por un instante, se oyó la respiración temblorosa de Julián. Aquello fue la primera confirmación de que el sacerdote no era, en absoluto, inmune a ese vendaval de emociones que se desataba en el pequeño habitáculo de madera. Hijo, no puedo, musitó, intentando mantener la compostura. Mi deber es mantenerme fiel a mis votos. Si te he dado una idea equivocada, lo lamento profundamente. Tal vez fui demasiado condescendiente. Enrique sintió un estremecimiento. Sabía que aquel era el resultado lógico, pero algo en la voz de Julián lo invitaba a seguir. Decidió arriesgarse, sacando a relucir la emoción que lo carcomía. Padre, solo dígame si, alguna vez, aunque sea por un segundo, ha sentido lo mismo. Esa turbación, de la que habla, puede ser algo más que simple preocupación por mi alma.
El sonido de un latido acelerado pareció golpear el silencio. A pesar de que no podían verse con claridad, Enrique intuyó la lucha interna en el rostro de Julián. No se atrevió a decir nada más, esperando una respuesta que, o bien lo destrozaría, o bien lo iluminaría de esperanza. Enrique, susurró el cura, tras un largo rato, no puedo negar, que esto me ha superado. Desde que me confesaste lo que sientes, me he cuestionado partes de mí mismo que creía adormecidas. Pero debo recordarte que, ante los ojos de Dios, mi vocación es sagrada. Estoy casado, con la Iglesia, con el Señor. Enrique cerró los ojos. Había una pequeña euforia en su pecho al comprobar que, en efecto, Julián no era ajeno a lo que ocurría. Pero también sentía un muro inquebrantable levantarse entre ellos. Un muro llamado fe y votos sacerdotales. Lo comprendo, dijo, intentando reprimir su decepción. Supongo que lo mejor es que me aleje, para no tentarle ni confundirle más. Pero, antes de irme, necesitaba saber que no estaba loco. Que no era solo un delirio mío. Sintió una punzada de dolor al pronunciar esas últimas palabras. Comenzó a levantarse del pequeño banquillo, dispuesto a marcharse, sin esperar respuesta a su última confesión. En su mente, imaginó la soledad que lo esperaba al salir de ese recinto. Enrique, espera, dijo la voz de Julián, firme pero tenue. Sí. No te vayas. No así. El hombre se detuvo a medio paso, temblando. Reposó la mano en la puerta, pero en lugar de abrirla, se giró de nuevo hacia la rejilla. Padre, no quiero causar más problemas. Tal vez sea tarde para eso. Pero, por favor, aguarda un momento. Y entonces ocurrió algo que Enrique no se esperaba, oyó el sonido de la puerta del sacerdote abriéndose. Un haz de luz penetró al interior del confesionario por aquel lado, y de inmediato, la penumbra en que se hallaba Enrique se tornó más clara. Padre Julián, ¿qué hace? Musitó, incrédulo. El cura, sin responder, giró el pomo de la puerta que separaba ambos habitáculos, empujándola hacia el espacio de Enrique. Con ello, el confesionario pasó a ser un único cubículo, revelando al fin el rostro de Julián con cierta claridad. La luz amarillenta procedente de una bombilla en lo alto les permitía verse el uno al otro. Enrique sintió que su corazón se desbocaba al contemplar la figura del sacerdote con el alzacuello, esa mirada oscura llena de contradicciones y unos labios apretados por la tensión. ¿Por qué? Empezó a decir, pero se quedó sin palabras. Julián cerró la puerta tras de sí, quedándose dentro con Enrique, apenas a medio metro de distancia. Aquel espacio era angosto, apenas cabían de pie uno junto al otro. Podía percibir el aroma tenue de un perfume, o tal vez era solo el detergente de la ropa clerical. Necesitaba decirte algo, pronunció Julián con voz queda. No es una absolución, no es un consejo religioso. Es algo que guardo en mi corazón desde hace semanas. Y no podía decírtelo con esta barrera de por medio. La atmósfera se cargó aún más, como si el aire se espesara a cada respiración compartida. Enrique sintió un cosquilleo recorrerle la columna vertebral, una mezcla de anhelo y respeto, pero también un temor reverencial ante la figura de aquel hombre consagrado a Dios. Padre, susurró, conteniendo el aliento. Enrique, escucha. El cura tragó saliva, y sus ojos se desviaron un segundo hacia el crucifijo que colgaba en la pared del confesionario. Jamás imaginé que algo así pudiera sucederme. Toda mi vida he reprimido, esta parte de mí que ahora florece de forma tan dolorosa. Enrique abrió los labios con sorpresa. Un latido resonó en su pecho, confirmando que lo que había supuesto podía ser cierto. Julián también sentía algo prohibido, algo que luchaba por no ver la luz. No sé qué hacer, continuó el sacerdote, con un brillo de lágrimas retenidas en sus ojos. He rezado, he pedido a Dios que me quite estas dudas. Pero no lo ha hecho. Y cuando me di cuenta de que, se detuvo, incapaz de seguir. Ambos se quedaron mirándose, sintiendo un abismo que los separaba y un deseo que los impulsaba a cruzarlo. Enrique alzó la mano con timidez, dudando entre tocar el hombro del cura o apartarse. Temió que un solo roce pudiera desencadenar un huracán de sensaciones. Padre, quizá, deberíamos salir de aquí y hablarlo en otro lugar, propuso, temblando. No me gustaría faltar el respeto a la casa de Dios. Julián asintió con un nudo en la garganta. Abrió la puerta con cuidado,
y juntos salieron del confesionario, procurando no ser vistos. La iglesia estaba casi vacía a aquella hora, solo un par de personas rezando hacia adelante. El sacerdote le hizo una seña a Enrique para que lo siguiera, y lo condujo con rapidez por un pasillo lateral que daba a un pequeño salón parroquial, raramente ocupado, donde se guardaban algunos materiales de catequesis. La habitación era modesta, con un par de ventanas altas que dejaban entrar la última claridad de la tarde. Cuando cerraron la puerta, la tensión seguía ahí, como un eco latente. Se quedaron de pie, uno frente al otro, sin atreverse a dar el siguiente paso. El corazón de Enrique latía tan fuerte que casi podía oírlo en sus oídos, y Julián respiraba con cierta agitación. Aquí, no nos verán, dijo el cura, con voz ronca. Podemos hablar con calma. Hablar. Repitió Enrique, esbozando una sonrisa triste. Padre, no sé si eso bastará. Llevo días dándole vueltas a algo que no me atrevo a decir en voz alta. Los ojos de Julián reflejaron un hondo conflicto, como si supiera perfectamente a qué se refería Enrique, pero se negara a admitirlo. Al fin, tras un breve silencio, el sacerdote se atrevió a dar un paso al frente. La luz del atardecer envolvía su figura, recortando su silueta contra las sombras del salón. Yo también tengo miedo, dijo, casi en un susurro. Miedo de lo que pueda sentir o hacer. He entregado mi vida a Dios, y el amor humano, se interrumpió, conteniendo la respiración. Pero hay algo en mí que se despierta cuando te veo, y eso me aterra. Enrique sintió que sus manos comenzaban a sudar. Ese era el reconocimiento que, en el fondo, había deseado, pero que también le provocaba culpa. Quizá, deberíamos frenar esto antes de que sea demasiado tarde, murmuró, sin creer del todo sus propias palabras. No quiero que sufras ni que rompas tus votos por mi culpa. La respuesta de Julián fue un silencio cargado de significado. Llevó la mano al alzacuello, y por un instante, Enrique creyó que iba a retirárselo, como si liberarse de esa pieza lo despojase de su investidura. Pero no lo hizo, solo acarició el borde con nerviosismo, bajando la mirada. A veces, me pregunto si Dios me juzgaría tan duramente por amar a alguien, aunque sea de una forma distinta. He leído pasajes, he escuchado interpretaciones, pero la verdad es que el corazón es un misterio mayor que cualquier dogma. Las palabras golpearon a Enrique con la fuerza de una confesión que venía directamente del corazón de aquel hombre. Sintió que se desmoronaban siglos de certezas bajo sus pies. Dio un paso adelante, con cautela, acortando la distancia que los separaba. Padre Julián, se detuvo, a pocos centímetros de él. Podía percibir el leve temblor en su respiración. Sí, de verdad esto es tan fuerte, ¿por qué no nos permitimos, solo un instante de verdad? Luego, podemos reflexionar con la cabeza fría, si es que se puede. Pero yo siento que si no lo hago, no podré seguir viviendo con este peso. Julián alzó la vista, y sus ojos brillaron con una mezcla de anhelo y terror. El sacerdote apretó los labios, incapaz de pronunciar un no definitivo, mientras los latidos en su pecho se convertían en una estampida. No deberíamos, susurró, pero su voz carecía de convicción. Lo sé, dijo Enrique, con un hilo de voz. Pero lo deseo. Perdóname, si estoy pecando. Y antes de que Julián pudiera responder, Enrique alzó una mano y rozó con infinita delicadeza la mejilla del sacerdote, la siguió bajando por toda su piel, rozando todo lo que encontraba por su camino, levantó la túnica e hizo un juego de manos. Fue un contacto leve, apenas un roce, pero suficiente para que ambos sintieran un escalofrío que les recorría todo el cuerpo. Julián cerró los ojos, como si ese simple tacto encendiera un fuego que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Un segundo después, fue el cura quien acortó la distancia, casi sin darse cuenta. Sus labios se encontraron en un beso tierno, tembloroso, que duró apenas un suspiro. Fue un instante de tensión suprema, un quiebre en la rigidez de la realidad que los rodeaba. Se separaron enseguida, asustados por la magnitud de lo que acababan de hacer. Santo cielo, musitó Julián, con la voz resquebrajada. ¿Qué hemos hecho? Enrique sentía el pulso golpearle las sienes, y la calidez de ese contacto persistía en sus labios, como un recordatorio indeleble. Yo, lo siento mucho, dijo, sincero. No quería abusar de su confianza. El sacerdote dejó escapar un leve sollozo, movido por la culpabilidad y la conmoción. Apoyó la frente en el hombro de Enrique, en un gesto de impotencia,
Y Enrique, conmovido, le rodeó con los brazos, sosteniéndolo con un cariño que no podía contener. Dios mío, susurraba Julián, podrás perdonarme. Podré perdonarme yo. El aire estaba cargado de una mezcla de alivio y tormento. Habían cruzado un límite que ambos habían sagrado, y sin embargo, el consuelo que hallaban en ese abrazo era real, casi milagroso. Durante unos minutos, se quedaron así, sintiendo cada respiración, cada latido. Cuando por fin se separaron, el rostro de Julián estaba bañado en lágrimas contenidas y su expresión reflejaba un duelo interno. Enrique tomó sus manos con delicadeza, y el cura no se negó. No sé si esto tenga un futuro, dijo Enrique en voz baja. Pero, aunque sea por un instante, necesitaba saber que no estaba delirando, que lo que sentía podía ser correspondido. Lo sé, respondió Julián, retirando las manos con suavidad, como si no quisiera dañarlo. Pero entiende, mi vida es un compromiso con la Iglesia. Mi vocación me impide entregarme a otro amor. Enrique asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo respeto. Solo espero que no me odies por haberte tentado. No te odio. Ni siquiera me arrepiento, aunque deba confesarlo y luchar con ello. El sacerdote esbozó una mueca de tristeza. Pero no puedo seguir. No puedo ser el hombre que rompa su pacto con Dios. Ese reconocimiento final tensó de nuevo el ambiente, dejándolos suspendidos en un adiós no declarado pero inevitable. Se quedaron unos segundos más, mirándose con un amor imposible y compartiendo el dolor de la renuncia. Será mejor que me vaya, susurró Enrique, retrocediendo un paso. Gracias, por todo, padre. Por lo que me dio, aunque haya sido fugaz. Julián quiso responder, pero su voz se atoró en la garganta. Asintió con los ojos humedecidos, dejando que Enrique se marchara del salón parroquial con un nudo de tristeza. Se quedó solo, envuelto en esa atmósfera densa, y posó la mano en el crucifijo que colgaba de su pecho, rezando en silencio por perdón y por una fortaleza que se le antojaba inalcanzable. Enrique salió de la iglesia con el corazón hecho trizas, pero con una extraña paz. Al menos, ya no se engañaba ni engañaba al padre Julián. Sabía que aquello era imposible en la realidad que ambos ocupaba. Mientras conducía de vuelta a casa, las lágrimas se agolpaban en sus ojos, y pensaba en lo injusto que resultaba enamorarse de alguien que no podía corresponderle libremente. Aún así, había tenido ese beso, ese roce verdadero que confirmaba que no todo era unilateral. Los días siguientes fueron un suplicio emocional. Enrique se debatía entre la culpa y la añoranza, intentando no caer en la tentación de volver a buscar al padre Julián. Al mismo tiempo, pensaba en posibles alternativas, ¿y si Julián abandonara el sacerdocio? ¿Y si se marcharan a otro lugar? Eran ideas descabelladas que chocaban con la realidad de la vocación sacerdotal y la fe que Julián profesaba. Por su parte, el padre Julián estaba sumido en una crisis aún mayor. Había roto con un voto esencial, besando a Enrique, y sentía que su mente se partía en dos, la parte que le decía que amaba a Dios sobre todas las cosas, y la parte que gritaba que no podía negar lo que había sentido en aquel momento. Rezaba con más fervor que nunca, pidiendo consuelo, y sin embargo, cada Ave María le recordaba el timbre de voz de Enrique y el roce de sus labios. Pasadas un par de semanas, la distancia pareció imponerse. Enrique no volvió a pisar la iglesia, salvo para un funeral de un conocido, y entonces procuró no dejarse ver por el sacerdote. Julián supo que estaba allí, pero se contuvo, evitando mirarlo en la ceremonia. Ambos vivían un tormento silencioso que los devoraba por dentro. El verano se adentraba en sus días más calurosos. La ciudad se volvía sofocante, y la iglesia, con sus muros de piedra, se convertía en un lugar ligeramente más fresco. Una tarde de sábado, la noticia sacudió a la parroquia: el padre Julián sería enviado a otra diócesis para cubrir la vacante de un compañero enfermo. Al menos, de manera temporal. Quizás se prolongará más si su obispo lo decidía. Esa información llegó a oídos de Enrique de la mano de una vecina, que comentaba: el padre Julián se marcha en una semana, pobrecillo. Con lo bien que se ha ganado el cariño de la gente. Al escucharla, Enrique sintió un latigazo en el corazón. Se marchaba. Sin despedirse, sin cerrar aquella herida que los unía. Durante un par de noches, se debatió si buscarlo de nuevo era lo correcto. Tenía miedo de abrir una herida peor. Al final, decidió que no podía dejar pasar ese evento sin decir adiós.
Se acercó a la iglesia el día antes de la partida de Julián, cuando sabía que habría confesiones abiertas al público. No tenía claro si el cura estaría ahí o si se le permitiría verlo, pero quiso arriesgarse. Y, efectivamente, allí estaba el padre Julián, con el rostro algo demacrado, recibiendo a los feligreses con la mejor sonrisa que su cansancio le permitía fingir. Cuando Enrique llegó a la puerta, ambos intercambiaron una mirada intensa, llena de emociones contenidas. El hombre se inclinó hacia él y le susurró. ¿Podríamos hablar un momento? Julián se tensó. Dudó, pero asintió. Miró a su ayudante y le comentó algo, luego vio a Enrique hacia la sacristía una vez más, aquella habitación que había sido testigo de su lucha interna. Al cerrarse la puerta, quedaron solos, respirando un aire denso que parecía llevar grabado su historia. Padre, me enteré de que se marcha mañana, soltó Enrique, incapaz de disimular la congoja. No podía dejar que se fuera sin un adiós. Julián asintió, con la mirada esquiva. Sí, me envían a otra diócesis. No sé por cuánto tiempo. Quizás sea definitivo. Esa afirmación retumbó con fuerza en los oídos de Enrique, quien tragó saliva, sintiendo que el destino le arrebataba la posibilidad de volver a cruzar sus caminos con el sacerdote. Solo, quería desearle lo mejor, murmuró. Sé que nuestra historia fue complicada. Y no quiero remover más el pasado. Pero no podía quedarme con esa espina de no despedirme. Julián lo contempló con una tristeza infinita reflejada en su mirada. Dio un paso adelante, quedando a poca distancia de Enrique. Te agradezco tu sinceridad, dijo, con voz frágil. También yo, necesitaba verte. Al menos, para decirte que, rezo por ti, que encuentres la paz y el amor que mereces. ¿Y usted? Inquirió Enrique. ¿Encontrará paz en esa otra diócesis, con todo lo que ha pasado? El cura cerró los ojos, exhalando un suspiro. No lo sé. Pero debo intentarlo. Enrique sintió un impulso de lanzarse a sus brazos, de aferrarse a la esperanza de un último contacto. Se contuvo, recordando el peso de los votos y la culpa que habían sentido ambos. Sin embargo, un fuego interno le gritaba que esta era la última oportunidad. Perdone si soy egoísta, padre, pero no quiero que esto termine con un mero adiós. Si algo me enseñó la vida es que a veces necesitamos cerrar los ciclos de forma más sincera. Julián guardó silencio, captando la intensidad de aquellas palabras. Miró al crucifijo de la pared, luego bajó la vista a las manos de Enrique, que temblaban levemente. Tal vez tengas razón, susurró. Y, con la misma rapidez que una llama prende en un rastro de pólvora, se inclinó y lo besó, en un gesto que desbordaba más urgencia y pasión que la primera vez. Fue un beso cargado de energía y un doloroso anhelo, como si ambos comprendieran que ese era el punto final. Enrique respondió con fuerza, abrazándolo con devoción, sintiendo que el calor subía a su rostro, y su pecho golpeaba con violencia. Durante esos segundos, la tensión alcanzó su clímax, una explosión de emociones que mezclaba deseo, ternura, culpa y amor. Se aferraron uno al otro, sin pensar en quiénes eran ni en el lugar sagrado que los rodeaba, solo importaba la realidad de sus labios encontrándose en un adiós desesperado. Cuando, al fin, se separaron, les costó respirar. Julián tenía las mejillas arrebatadas de rubor y los ojos llenos de lágrimas. Enrique, conmovido, le acarició la frente, sosteniéndolo en un abrazo breve. Gracias, musitó. Ahora sí me siento en paz. Perdóname, repitió Julián, con un dejo de sollozo. Soy un mal sacerdote. He fallado a mi vocación. Pero no he podido resistirme. Enrique negó con la cabeza, mirándolo con ternura. No eres mal sacerdote. Eres un ser humano que siente. Y a veces la vida nos pone encrucijadas imposibles. Quizá Dios no nos juzgue tan duramente como piensas. El cura bajó la mirada, mordiendo los labios, sin hallar una respuesta. Sentía un torbellino de contradicciones, pero al mismo tiempo experimentaba un alivio extraño, como si aquel beso final hubiera resuelto la agonía de semanas. Finalmente, se soltaron, sabiendo que cualquier segundo más de cercanía aumentaría el peso de la culpa. Se contemplaron con un respeto triste, guardando en la memoria ese instante que jamás se repetiría. Debo marcharme, susurró Julián, entrecerrando los ojos. Y tengo que confesarlo todo ante mi obispo.
sé que vendrán consecuencias, pero no puedo huir de lo que sucedió. Te admiro por eso, dijo Enrique, sintiendo un nudo en la garganta. Y yo, seguiré mi camino, intentando reconciliarme con mi verdad. Se despidieron con una última mirada, sabiendo que, al salir de aquella sacristía, su historia llegaba al fin, al menos en el plano terrenal. Enrique abandonó la iglesia con las lágrimas asomando, pero con el corazón más ligero, consciente de que el amor, aunque sea imposible, no es nunca un error. Julián partió a la nueva diócesis a la mañana siguiente, cargando una maleta y un alma revuelta. Durante semanas, se sumergió en sus labores pastorales, intentando sanar la herida que dejó ese amor fugaz. Debía decidir qué camino seguir, si continuar como sacerdote, buscando la fuerza en Dios, o si replantearse su vocación. Sabía que no podía ignorar su propia humanidad, y esa lucha interna le acompañaría quizá toda la vida. Enrique, por su lado, afrontó el futuro con una mezcla de tristeza y alivio. Se permitió llorar cuanto necesitó, pero también se descubrió más firme en su identidad. Empezó a relacionarse con otras personas, a buscar su lugar en el mundo sin pedir perdón por ser quien era. El recuerdo de Julián vivía en su pecho como una historia de amor prohibido que, pese a todo, le enseñó a aceptarse un poco más. A veces, por las noches, se dormía recordando el calor de aquel último beso, el escalofrío de la confesión compartida, y se permitía sonreír entre lágrimas, pensando que, quizá, en algún rincón del universo, sus almas se comprendían más allá de los límites de la iglesia y los preceptos humanos. Y eso era suficiente para seguir adelante. Pues al fin y al cabo, el amor, incluso el más prohibido, puede ser un destello de gracia en medio de las tinieblas de la soledad. Y en ese efímero encuentro de sus labios, entre los muros sagrados, se abrió un camino de libertad interior que nunca habrían imaginado.